Muy buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCAN, Habitar el Pensamiento. Espacio que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, el último martes de cada mes. El programa lo llevamos adelante las compañeras del área de género de FUCAN. Quien les habla, Ana Laura. E Isabel. ¿Cómo andas, Ana? Muy buen día, Isa. ¿Qué dice? Bueno, ¿quiénes nos acompañan hoy? Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre la trata de personas en Uruguay y para eso nos acompañan Tania Rodríguez y Francesca Repeto del colectivo Donde están nuestras gurisas y Sandra Perroni de la ONG El Paso. Bienvenidas, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura e Isabel. Bien, antes de pasar a la entrevista, queremos informarles que esta semana vamos a estar con la juntada de firmas. Los puntos son en el Prado y en el Parque Roosevelt. Así que, bueno, si no firmaron aún, si se pueden acercar, si se hacen un lugarcito, ya sea para la juntada o para pasar a firmar, vamos a estar esperándolos por ahí. Invitarles a seguir nuestras actividades este año a través del Instagram del área de género de FUCAN, que es Género FUCAN todo junto, y por consultas, sugerencias, propuestas, al celular 093-394-026. Y bueno, invitarles a participar de nuestras reuniones, a todas aquellas compañeras que se quieran sumar. Los martes a partir de las 19 horas nos reunimos las compañeras del área de género de FUCAN y está abierta a todas las cooperativistas que se quieran acercar. Bueno, ahora sí, pasamos entonces. Ahora sí. Queremos hoy yo iba a decir que iba a arrancar el programa diciendo, bueno, hoy desde Cancún, pero no. Así que está. Voy a tener un chiste y vamos a quedar todas diciendo, ¡ay, no! Así que bueno, vamos con el temita de hoy. Un poco para entrar en el tema, queríamos consultarle a las compañeras de dónde están nuestras gurisas, cómo surge este colectivo, sí, para acercar un poco ahí a nuestros oyentas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras es un placer estar acá y poder difundir lo que hacemos y, bueno, conversar sobre la temática para visibilizar, porque es parte del objetivo de nuestro colectivo. ¿Dónde están nuestras gurisas? Surge en el marco de la desaparición de Milagros Cuello Baladán a finales del año. Ella en realidad desaparece en el 2016, el 3 de diciembre. Y bueno, a raíz de eso la madre empieza a hacer movilizaciones en Pando, que ella era de ahí, y también en Montevideo, en la Intendencia, en diferentes lugares para llamar la atención sobre lo que estaba pasando con su hija. Y bueno, y algunas compañeras se acercan a Nancy y a partir de ese vínculo con Nancy y también con otras mujeres que empiezan a aparecer en estas manifestaciones, en estas movilizaciones, se percibe que hay, digamos, un modo operandi de que la desaparición de Mili no era un caso ajeno, o sea, una cosa puntual, sino que era algo que estaba sucediendo tanto en Pando como en otros lugares y que en Uruguay no se hablaba ni se estaba, digamos, desde la militancia encarando ese tema. Entonces, bueno, unas compañeras se reúnen y en ese marco surge Donde están nuestras gurisas. Primero surgió como una coordinación, los primeros pasos, en la cual habían compañeras de diferentes colectivos, organizaciones, y al poco tiempo se decidió que era mejor crear un colectivo propio, digamos, y bueno, y ahí surgió a finales del año 2017. Bien. Bueno, Sandra, para la primera pregunta que queríamos compartir contigo es, bueno, que nos presentes la organización a la cual perteneces y a qué nos referimos cuando hablamos de trata, ¿no? Si podríamos diferenciar, justamente la definición global de la definición que se trabaja acá en Uruguay. ¿Y cuál es la diferencia entre tráfico de personas y trata? ¿Tá? O sea, todo eso, una gran pregunta. Una gran pregunta para empezar. Bueno, también primero agradecer este espacio, agradecer a FUCAN y a la Comisión de Género en especial. También es un gusto compartir con Donde están nuestras gurisas, porque valorizamos mucho el trabajo que vienen haciendo. La organización El Paso es una ONG que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, especialmente de infancias y mujeres en el área de violencia.
pero bueno, con distintos ejes de trabajo, ¿no? Un trabajo fuerte en la atención con distintos proyectos, pero también en la incidencia pública y también en la investigación de los temas. Entonces, bueno, por ahí va nuestro quehacer cotidiano desde la organización. Pero bueno, ya pasando al tema trata de personas, yo desde hace mucho tiempo vengo desempeñándome en la atención a mujeres víctimas de trata. Y si yo tengo que decir una definición o un concepto de trata de personas para después diferenciarlo de lo que es el tráfico, la trata de personas es un delito, pero también es una problemática social y que siempre que hablamos de trata de personas tenemos que pensarlo desde el punto de vista global, regional, nacional, incluso local, ¿no? Por ejemplo, como planteaban las compañeras, ¿no? Lo que estaba pasando en el eje de Ruta 8, cerca de Pando, ¿no? Pero también lo que pasa en el oeste de Montevideo, lo que pasa en las zonas de frontera, que son todas problemáticas sociales que se conectan, ¿no? La trata de personas se define básicamente por 3 conceptos. El reclutamiento, o sea, la captación de mujeres, adolescentes, niñas, también varones, con fines de la explotación. Pero es el reclutamiento, el traslado y la explotación. Esos son como los 3 grandes momentos. Es un delito que se da en distintos lugares y en distintos momentos, lo cual hace muy difícil su persecución también, ¿no? Y eso capaz que en el correr de la charla vemos cómo es el acceso a la justicia, ¿no? De este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, el reclutamiento se da en el lugar de destino, el traslado es muy importante porque el traslado permite el desarraigo, permite que la persona no tenga redes de contención, de apoyo, donde solicitar ayuda y quede más dependiente de las personas que la reclutaron, ¿no? Y después el destino es en otro lugar y es donde se da la explotación, ¿no? Es un delito y una problemática social que vulnera derechos humanos, vulnera la dignidad de las personas y el derecho a vivir una vida digna, ¿no? Que se toca mucho con el tema del tráfico ilegal de migrantes, como se define, pero en realidad todo tráfico de migrantes es ilegal, ¿no? El tráfico de migrantes es un delito que lo único que busca es llevar o trasladar a las personas a un lugar donde no pueden ingresar de manera regular, o sea, traspasar una frontera, ¿tá? Pero después que la persona ingresa a ese lugar se genera la desconexión con la red, ¿no? Pero bueno, son 2 delitos que los 2 buscan la ganancia o la generación de capital a través de las personas, ¿no? Uno a través de la explotación, que es la trata, que es mucho más duradero en el tiempo y genera mucho más daño también, y otro es el tráfico de migrantes, que lo que busca es el ingreso de las personas en lugares donde no lo pueden hacer de manera regular por las políticas migratorias de los diferentes estados. No sé si por ahí fui clara. Clarísima, clarísima. No, y en esto que traes de justamente en relación a lo de las compañeras, nos parece importante esto que hemos visto en redes o en distintos medios, ¿no? Carteles como que en el oeste pasan cosas. ¿A qué se refieren con esto, no? Y desde su colectivo, ¿qué es lo que han podido identificar desde ese lugar? Bien, en realidad nosotras, claro, al estar también en Montevideo, los casos que nos llegan la mayoría son del departamento de Montevideo, y nosotras sí identificamos que hay como una incidencia mayor en la zona oeste de Montevideo, también como las afueras, ¿no? La zona metropolitana también yendo hacia el este, pero también vemos una fuerte incidencia, y que eso es algo que Sandra traía, que es el tema de la frontera,
¿sí? O sea, tenemos pila de casos en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo hemos tenido, en Salto, que claro, que justo son zonas, bueno, no solo el litoral del río Uruguay, pero en toda lo que es la frontera con Brasil, en general son pasos de frontera seca, donde pasar de una frontera a otra es sumamente fácil, o sea, no hay controles migratorios. Entonces ahí en esos casos tenemos muchas desapariciones que nosotros les llamamos intermitentes, que son gurisas que desaparecen por un fin de semana y vuelven y las autoridades jamás se enteran porque no hubo un control fronterizo, ¿no? Un control migratorio en ese caso. Pero sí, respecto a Montevideo vemos que hay una incidencia, hay un cruzamiento en las desapariciones con lo que tiene que ver no solamente el género, o sea, gurisas y mujeres, sino también una incidencia de clase en este tipo de desapariciones, ¿no? Y racial también, ¿no? Uh-huh. Porque si nosotros vemos la composición de los barrios periféricos, la composición étnica de los barrios periféricos de Montevideo, vamos a notar que son poblaciones sumamente racializadas, ¿no? Entonces, son datos que se cruzan. También además, comentando un poco lo que decía Fran, algo importante que nosotras siempre, cuando damos talleres, por ejemplo en liceos y eso lo traemos, es que la trata sucede a la vuelta de la esquina. No es algo que sucede en el oeste, sucede en Malvin Norte y es ahí nada más. No, sucede seguramente acá, en la vuelta, o sea, Positos, donde sea. Es algo que nos trasciende y está ahí permanentemente. Que no lo veamos porque no se ha visibilizado, porque de repente hay algunas alertas que están ahí, pero la sociedad por diferentes motivos decide no mirar, decide no prestar atención, pero está. Lo que sí ha habido en el oeste, que también tiene que ver con la movilización también de las mujeres en esa zona, de visibilizar lo que pasa en esa zona, ¿no? Y eso es importante. En otros barrios de repente es más difícil para las mujeres organizarse o para las mujeres movilizarse y por eso no se llama tanto la atención. En el oeste hay otro nivel de organización, que eso también es importante visibilizarlo, pero nada, en realidad nosotras, por ejemplo, presentamos una denuncia colectiva hace 2 años del caso de 5 gurisas que todas desaparecieron en la zona de 19 de abril, de Paso de la Arena, y lo que se identificó en el trabajo con las familias es que eran gurisas que transitaban la misma boca de drogas, que transitaban la misma plaza, que había gente en común, cosas que si hubiera una investigación real de la policía o de fiscalía, ellos hubieran llegado a esas informaciones mucho antes que nosotras. Pero bueno, frente a la falta de eso, desde el colectivo lo que se hizo entre el cruzamiento de testimonios de las familias y de las madres sobre todo, se identificaron estos elementos. Lo que a nosotras nos permite ver es que, bueno, las redes de narcotráfico que funcionan en esa zona están muy vinculadas a lo que es la explotación sexual y la trata de personas, ¿no? Que no quiere decir, vuelvo a repetir, que esas organizaciones u otras no estén en otros barrios, sino que nosotros lo estamos visibilizando por los casos que nos llegan y por, el trabajo que se hace con las familias de esos casos. Sí, esto que traen las compañeras y la pregunta que ustedes decían, ¿por qué pasa más en el oeste? Tiene que ver con los factores de vulnerabilidad, que eso también se ve a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Los factores de vulnerabilidad para que este delito sea tan dinámico y tan presente en nuestras sociedades tiene que ver con la pobreza, hay factores estructurales que tienen que ver con la pobreza, con contextos de mucha desigualdad, con falta de oportunidades, tanto educativas, laborales, ¿no? Y también con la presencia de otros actores que, como puede ser el narcotráfico, puede ser otros delitos del crimen organizado, que articulan con redes más pequeñas, más locales o nacionales, ¿no? Y esto que traía las compañeras es muy importante, que es la trata de personas está dentro de las expresiones de las formas de violencia y las violencias atraviesan a todas las clases sociales, nada más que muchas veces se visibilizan más en los sectores más pobres y en otros sectores de la clase alta o de Punta del Este o de colegios privados quedan más invisibilizados, pero no quiere decir que no existan,
¿no? Por eso nos parece súper importante estas instancias de sensibilizar y de presentar esta problemática. Sandra, hace unos días hubo en la Intendencia un seminario que abordó este tema, y ahí uno de los titulares, en uno de los informes se decía Uruguay como un país de origen, tránsito y destino de la trata. ¿Y esto cómo se vincula a lo que mencionabas recién de la justicia? Bueno, Uruguay tradicionalmente, o sea, desde la década de los 90, con la investigación de María Urruzola, Uruguay siempre fue un país de origen para las mujeres que eran llevadas a Europa, principalmente a Italia y España, que eso también lo podemos vincular históricamente con la colonia, ¿no? Y con ese momento, la trata de personas la podemos rastrear hasta la época colonial con la trata esclavista. La trata esclavista también recluta personas en la costa oeste, occidental de África, las traslada a América para ser explotadas laboral y sexualmente, y quien se enriquecían era el continente europeo, ¿no? Tanto África como América se empobrecen. Nuevamente ahí también lo cruzamos con esto de que es un delito que lo que busca es el lucro, es la generación de capital a partir de las personas, ¿no? Y como traían las compañeras, hay incidencia del género, la raza, o sea, hay un montón de conceptos que se interrelacionan. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí. Bueno. La pregunta está vinculada, había en los informes, uno de los titulares país de origen. País de origen, tránsito y destino de la trata. Ahí está. ¿Y eso cómo lo podemos vincular con el Claro. acceso a la justicia que recién lo mencionaba? Ahí está, sí. Entonces, en la década de los 90, claramente Uruguay era país de origen. Después, ya avanzando y viendo cómo cambia el contexto económico, político y social de la región, Uruguay empieza a recibir población de Centroamérica y de otros países de la región, y se empieza a convertir en país de tránsito. Principalmente 2012, Argentina pone la visa a las personas de origen dominicano, entonces ahí se articula con el tráfico de personas, y las personas de República Dominicana ingresaban a nuestro país para hacer el último tramo de forma irregular hacia la Argentina, ¿no? 2014 Uruguay también pone visa, ¿no? Ahí también vemos cómo desde la respuesta de los estados hacen acciones o cambia la política migratoria, que lo que se busca no es solucionar el tema, sino restringir más, y a veces se favorece la forma o se facilita. Porque, claro, dejan abiertas las irregularidades, ¿no? O sea, la gente no deja de migrar porque vos pongas una visa. El tema es cómo migra. Cómo migra. Exactamente. Y ahí las redes que se aprovechan, ¿no? Históricamente. Claro. Y entonces ahí Uruguay desde el 2012, 2014 se empieza a convertir en un país de tránsito y destino, integrado a la región en estas grandes rutas que hay, ¿no? Por ejemplo, las personas de origen cubano, de origen dominicano, centroamericano, ingresan a nuestro continente, a América del Sur, pueden hacer distintas rutas para llegar a la parte más sur de nuestro continente. Una, ingresando por Guyana o por Surinam en el primer tramo de forma regular, porque ninguno de estos países les pide visa, y después sí migrando de forma irregular todo a través de Brasil, atravesando toda la selva con largas travesías y ingresando. El peligro que implica, ¿no? Con todos los peligros que implica. O si no, hay otra ruta que tiene más el eje de la costa del Pacífico, que ingresan, atraviesan Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, ingresan por
por el oeste de nuestro país, ¿no? Entonces, esas dos grandes rutas, ¿cómo las identificamos? Porque el relato, la narrativa de las víctimas es permanentemente cuentan lo mismo, entonces eso no es una casualidad. Ahí se puede identificar un patrón, como las compañeras decían, identificaron determinados elementos comunes en estas desapariciones, en estas adolescentes en un determinado barrio o región, ¿no? Esto también, y es lo que nos pauta las rutas. Y esto lo compartimos con todos los países de la región. Así que bueno, es ahí. Y muchas veces nos encontramos que estas personas vienen con estas largas rutas, usando distintos medios de transporte, corriendo muchísimos peligros, y su destino final es Estados Unidos. Con lo cual, después de un tránsito largo en nuestro país, vuelven a retomar la ruta migratoria para ir hacia el norte, ¿no? También con distintos medios de transporte, muchas zonas a pie, atravesando para ingresar a América Central, lo que es el tapón del Darién, que es una selva sumamente peligrosa, donde realmente hay una problemática tremenda, y sin embargo estas personas vuelven. Y ahí es cuando se vincula la trata con el tráfico, ¿no? Y cómo se articulan estos dos delitos, que también se articulan con otros delitos, ¿no? Tampoco es que se agota ahí el tema. Que se agota ahí. También las personas víctimas de trata son utilizadas para el lavado de activos, para como correo humanos, para llevar droga. También se articula con otras problemáticas y otros delitos. Entonces, el acceso a la justicia es muy difícil, porque una de las características que tiene este delito es que no es una foto, es un film, es todo un video, ¿no? Donde tiene el origen, el tránsito, el destino y la explotación. Ocurre en distintos lugares, ocurre en distintos tiempos. La dificultad, ¿no? Que me imagino que debe ser poder conectar todo esto, ¿no? Sí, para identificar situaciones de violencia, ¿no? Lo que cuesta, lo que genera a nivel social estos movimientos, me imagino para identificar trata, que se dan justamente 3 elementos claves que se tienen que poder vincular entre sí. Sí, esto nos pasa en todo el mundo. Los informes internacionales demuestran que el acceso a la justicia es difícil, porque generalmente se ve una etapa de la trata y no se puede conectar todo lo otro, ¿no? Pero también tiene que ver con lo dinámico que es el delito, porque este concepto que traen las compañeras de las desapariciones intermitentes nosotros lo hemos estudiado mucho. Justamente en ese seminario también había una compañera de México que también venían viendo esta problemática, y ahí vemos, es lo que dice, no es algo que se da con una sola adolescente o con una sola mujer, es algo que se repite en la región. Y antes las desaparecían y claramente quedaba la desaparición, se mantenía, pero al ser la desaparición intermitente, la mujer o la persona o la adolescente desaparece 2 o 3 días, es explotada en ese transcurso del tiempo y luego regresa. Y como decía claramente Emanuela, decía, aparece la adolescente o aparece la persona y desaparece la denuncia. Sí. Y entonces no se sigue investigando. Esto que traían las compañeras. Se necesitan investigaciones proactivas que realmente conecten todo esto, ¿no? Yo sé que para la familia es un alivio cuando vuelve y la encuentra, pero el Estado tiene la obligación de seguir investigando. Y ahí también, perdón, pero no sé si. No, y ahí también el tema de que, o sea, muchas veces en el periodo de captación, que justamente la compañera relataba,
una de las señales para uno detectar una posible situación de explotación y posible situación de trata son estas desapariciones intermitentes. O sea, cuando vos tenés un adolescente que desaparece durante 1 año, 2 años, 3, 4 veces, ¿tá? Hay alguien ahí, hay agentes, hay actores que están interfiriendo, digamos, en esa situación. Entonces, si el Estado, volvemos, y los actores, digamos, de la policía, la justicia, los que tienen que investigar, fiscalía, detectar, o sea, hubiera, digamos, mayor especialización también en los agentes para reconocer estos casos, se podría accionar de otra manera. Entonces, lo que termina pasando es que esa botija de repente desapareció, esa gurisa desapareció durante 1 año, 4 o 5 veces, hasta que un día desaparece y no vuelve más. Y ahí es, las redes de trata, tal cosa, pero en realidad hubo un montón de otras señales anteriores. Y otra cosa, perdón, que quería agregar también a lo que decía la compañera, que ella ahora se explayó bastante sobre las redes a nivel internacional, pero algo que Fran también trajo y que para mí es muy importante siempre mencionarlo, que en Uruguay es origen, tránsito y destino de trata local también. O sea, nosotras nos secuestran gurisas del Marconi para llevarlas a Cerro Largo, se secuestran gurisas de Cerro Largo para llevarlas a Rivera, se secuestran gurisas de los pueblos del interior para llevarlos a las capitales o a otras capitales del interior, se secuestran gurisas de Salto para llevarlas a Maldonado en temporada, se secuestran gurisas del barrio Kennedy para llevarlas a Punta del Este, o sea, al centro, o sea, ahí la trata es eso, nuestro país está ahí continuamente y hay situaciones mismo dentro de los barrios que pueden configurar situaciones de explotación sexual y derivar en situaciones de trata que están ahí y están visibles y quienes los ven son los operadores sociales, son los profesores, los educadores, la gente que trabajamos en territorio. Y bueno, el problema es que cuando vos vas a recurrir a las instituciones para hacer una denuncia o para hacer un acompañamiento, existiendo los protocolos que existen, la respuesta es nula, porque los hogares están desbordados, porque no se puede institucionalizar a esa gurisa de nuevo, porque ya está institucionalizada e igual dentro de hogares del INAU se favorecen esas situaciones, como pasó hace poco en Cerro Largo, que un chiquilín se suicidó porque estaba en una situación de explotación sexual. Entonces, o sea, es importante traer esto, para mí, que es visibilizar que esto sucede en nuestros barrios y que la trata sucede desde el cerro a Bella Unión y están entrelazadas. Sí, está bueno esto que decías, no, nosotras algo que veíamos cuando estábamos leyendo para hacer el programa era esta cuestión de la trata interna, la trata que está bueno esa diferenciación. Y después, por otro lado, también nos parece re importante hablar esta cuestión de la desaparición intermitente o temporal, donde cuando aparece se da como cierta garantía, apareció, pero también lo que genera a nivel social, esa cuestión de estar como hasta anestesiados, ¿no? Bueno, va a aparecer de nuevo, y no se dan cuenta que es parte de la misma problemática, aparecen y desaparecen las gurisas permanentemente, poder también utilizar este espacio para conectar y para justamente no generar esa indiferencia en lo que es parte del mismo problema. Sí, por un lado el tema ese que tú decís, ¿no? De la indiferencia que genera, pero una cosa que nosotras notamos es que en esos casos donde gurisas desaparecen más de una vez, ese elemento es utilizado también por los propios operadores estatales para desestimar las propias denuncias y el propio fenómeno de la desaparición, ¿no? Bueno, ya desapareció, mami, ya va a aparecer, ¿no? Debe estar en la casa de un novio, bueno, debe estar consumiendo. O sea, el hecho, en vez de problematizarlo e encender más alarmas todavía, o sea que ya hay antecedentes de una desaparición previa, eso se utiliza en contra de la familia y en contra de esa desaparición para desestimarla, ¿no? Y ahí también, pensando, ¿no?, en esto del acceso a la justicia, de cómo hay un acceso a la justicia sumamente precaria, nula, obviamente es una justicia sumamente clasista, porque en general los casos que nosotras tenemos son personas que no tienen acceso a pagar un abogado, por ejemplo, que pueda hacer un seguimiento y estar presionando en fiscalía o estar presionando, o sea, todas las entidades que vayan a hacer la investigación. Entonces, claro, tenemos a familias, sobre todo a madres, peleándola con un tenedor, siendo desestimuladas constantemente, no, mami, no denuncie porque ya va a aparecer, esto ya pasó, ya sabe cómo es la gurisa, etcétera, cuando en realidad vemos que ellas están, las chiquilinas que desaparecen, en casos de
una doble vulnerabilidad, ¿no? Ya desapareció, sí está con consumo de drogas, es un factor más de riesgo, que eso debería hacer que las autoridades fueran más rápido a buscarlas. Y sin embargo es estigmatizada, ¿no? También. Es estigmatizada. Entonces, también sucede mucho esto, ¿no? De que las madres, porque en general son las madres, Sí. También tienen a veces vergüenza de ir o no se animan porque son desestimuladas en las propias comisarías de no Y denunciar. maltratadas también, ¿no? Es Sí, como sí, vas responsabilizadas, o sea, revictimizadas. En todo caso vos no supiste cuidar de tu hija, ¿no? Porque también ¿Dónde estaba la madre que la dejó ¿Dónde estaba la madre? consumir drogas? Porque hablamos sí de mujeres que son adultas, pero la mayoría de los casos que tenemos actualmente son chiquilinas entre 16 y 22 años. Sí. Son chiquilinas. Y también, perdón, Fran, una cosa que sucede también muchas veces es que estas gurisas, justamente por lo del proceso de captación también, a veces se hace un proceso de captación desde los 16, 17 años, pues la gente piensa, algo que también siempre hablamos en los talleres, que la trata es, vos vas caminando, viene la camioneta blanca, te secuestran, te llevan, vos intentaste defenderte, no pudiste y desapareciste. Sí, eso efectivamente sucede, en muy pocos casos, pero sucede. Pero las redes de trata se dan el tiempo de igual tener un tipo ahí enamorando a la gurisa durante un año, 2 años. O sea, y uno empieza, no, ¿por qué? Porque después esa persona que se transforma en un objeto de explotación y de consumo, en el caso de la explotación sexual, la van a tener explotándola 24/7, o sea, 24 horas durante 7 días a la semana, y cada vez que un tipo entra, cobran un dineral, ¿ah? Ya sea para eso, ya sea para pornografía, ya sea para diferentes formas que tiene la explotación sexual de existir, ¿no? Entonces, lo que ellos ganan después con ese cuerpo es muchísimo más de lo que el tiempo invertido o el dinero invertido en la captación. Que además es en simultáneo con más de una, ¿no? Es en simultáneo con más de una. Es tremenda inversión. Además, horrible, en general, como son gurisas que están en situación de vulnerabilidad, y acá esto es importante mencionarlo también, porque nuestra sociedad tiene una visión súper adultocéntrica, entonces se coloca como, la gurisa de 16 años, o sea, bueno, tenemos al fiscal Subía, al ex fiscal ahí que salió hace unas semanas a decir Desastre. barbaridades, ¿no? Que una mujer de 12 años, no señor, una mujer de 12 años no es una mujer, es una niña, ¿no? Que jamás puede tener satisfacción por estar con un adulto, una persona adulta, porque está en una situación de vulnerabilidad, el desarrollo emocional psicológico no es el mismo. Entonces, a lo que voy con esto es que se culpabiliza a la gurisa de estar con esa persona en vez de ver de que la responsabilidad de eso es del adulto, ¿no? Y bueno, entonces esto de que muchas veces, a lo que iba con esto es que el periodo de captación empieza con 16, 17 años, ella de repente ya entra en situación de explotación sexual antes, o ese mismo captador, digamos, la introduce en el consumo de drogas, entonces ahí se genera una dependencia, y desaparece cuando tiene 18. Entonces, como vos desapareces con 18 años, cuando la madre va a denunciar, ¿qué le dice el de la policía? Tiene 18 años, yo no lo puedo registrar porque puede ser ausencia voluntaria, ¿no? Y nosotros tenemos casos así, como el de Florencia Barrales, que a la madre de Elizabeth le dieron esa respuesta. Ella tuvo que presentar 3 veces la denuncia en fiscalía, 3 veces en momentos diferentes, ir a relatar el caso de la desaparición de su hija, para poder tener apoyo. Y también logró, digamos, después ese acompañamiento también por la presencia del colectivo. También hemos tenido casos de que, por ejemplo, fiscales le han dicho a madres que no vayan con organizaciones sociales porque eso puede perjudicar el caso, la búsqueda. Entonces, hay toda una desidia con respecto también a ver la trayectoria de esa persona, a poder ver las responsabilidades reales, ¿no? Nosotros también trabajamos con esta idea de que cuando la desaparición ocurre, en realidad ya hubo todo un camino antes de desaparición, que era esto que hablábamos, de que la gente no mira, ¿no? O sea, la gente ve a una gurisa de 16 años en consumo problemático y lo mira de una manera despectiva, de una manera agresiva también y violenta, sin entender que, bueno, que esa persona está en una adicción, cuáles son las situaciones, los problemas que la llevan a esa situación, ¿no? Específico. Bien. Bueno, nos vamos a una pausa y después continuamos. Muy bien, retomamos acá el tema con las compañeras de Dónde están nuestras gurisas y con Sandra de la ONG El Paso.
Sandra, consultarte también, en el informe regional, dentro de los datos que se observaron el otro día también en el seminario, se mencionaban en el pasar acerca de esta cuestión de la migración, pero también de las mujeres racializadas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se vincula esto también a la interseccionalidad, la trata, la migración y la situación de nuestro país? Bueno, y como hoy le decía, ¿no? En nuestro continente la trata la podemos rastrear hasta el momento de la esclavitud, ¿no? Y a nivel mundial mucho más, pero en nuestro continente claramente. Entonces, el factor de género, étnico-racial, generaciones, diversidad sexual, todo eso son factores que se genera una interseccionalidad que hace a determinados colectivos como más vulnerables a ser víctimas de trata. Aclarando esto que desde hoy planteábamos, cualquier persona podemos ser víctimas de trata, ¿no? Pero sí hay factores que lo hacen más vulnerables, ¿no? Como también la discapacidad, también hay otros factores que generan esta vulnerabilidad y este factor de riesgo, ¿no? La desafectación del sistema educativo. Uruguay tiene un fuerte problema donde en secundaria tenemos una gran deserción del sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, volviendo a esto que capaz hablábamos en el bloque anterior, la responsabilidad no es de los adolescentes, la responsabilidad está puesta en cómo el sistema educativo genera oportunidades y actitudes para que estos adolescentes puedan volver al sistema educativo, ¿no? Entonces, generalmente a nivel de la sociedad la responsabilidad se deposita en la víctima o en la familia, ¿no? Esto las compañeras lo traían muy claramente, como las madres son estigmatizadas de decir, bueno, vos no cuidaste bien a tu hija y ahora venís a pedirme ayuda, ¿no? Y en lugar de, si quien es garante de los derechos humanos es el Estado. Entonces es el Estado el que se tiene que hacer cargo, ¿no? A veces hay algunas dificultades a nivel de una familia, pero no quiere decir que con buenas políticas sociales esa familia no pueda salir adelante y esas adolescentes o esos niños o personas puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces, también en el acceso a la justicia, el peso de la prueba queda en el cuerpo de las mujeres, de las víctimas, ¿tá? Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Porque estas redes de trata, tanto a nivel interno, como bien traían las compañeras, como a nivel internacional, la víctima tiene amenaza, ha sufrido un montón de situaciones de violencia extrema, incluso ha corrido riesgo de vida y sin embargo el peso de la prueba recae sobre ella. Cuando hay otros elementos en los cuales se puede investigar, porque hoy lo decíamos desde el comienzo, esto es un delito que lo que busca es la ganancia. Entonces, bueno, todo el vínculo con el dinero también, toda la ruta del dinero se puede investigar, tanto en la explotación sexual como en el mercado de droga y todo eso. No se paga con tarjetas de débito, es todo dinero en efectivo, hay grandes cantidades de dinero que hay que trasladarlas también, por eso a veces las mujeres son utilizadas también para eso, y esto es muy perverso porque la pone en un lugar de que hace algunas tareas para la red, ¿no? Sí. Es víctima y a su vez ha participado en algunas tareas. Por suerte Uruguay tiene un marco normativo, una ley integral de trata, donde exonera de esta responsabilidad a la víctima. Pero primero hay que reconocerla como víctima. Porque si solo la encontramos con
por ejemplo, llevando droga o, por ejemplo, con una Gracias suma a la de Luca dinero, ahora queda automáticamente culpabilizada también, ¿no? Queda Que es lo que está culpabilizada. ocurriendo en las cárceles actualmente, por el microtráfico. Entonces, lo que pasa es eso, que no se investiga como trata de personas y solo se investiga el primer delito que aparece. También es importante, complementando esto que está diciendo la compañera, que también muchas veces la persona que está en situación de trata no se reconoce como víctima ni reconoce esa propia situación. Es una característica de esto de de las propias situaciones de violencia de género, ¿no? O sea, la persona para poder identificarse como víctima de una situación de violencia es todo un proceso personal, bueno, en este caso también. Entonces muchas veces ella cree que fue a Europa por voluntad propia, pero en realidad había un montón de cosas que condicionaban esa ida, ¿no? O todo el propio proceso de captación. Entonces ahí también es como otro proceso también que se tiene que llevar adelante, que a veces no es fácil. Y otro proceso más, ¿no? De todo esto es que el hecho de que no, esto que decía Sandra, ¿no? Una vez que aparece la chiquilina, desaparece la denuncia, de que no se sabe qué pasó durante ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, como apareció, termina la causa, ¿verdad? La causa entre comillas. No se va a investigar, no se hace como un seguimiento de por qué desapareció, qué violencia sufrió, o de qué escapaba, y entonces, claro, a nivel político o institucional, no se puede también mensurar con claridad cuántos casos de trata hay, ¿no? Entonces, ahí tenés como un doble sesgo, por así decirlo. Sí, eso que traen es re importante, porque también las redes de trata adaptan sus formas de captación, ¿no? Por ejemplo, con estos noviazgos relámpagos que aparecen, que le prometen un montón de cosas, a gurisas de contexto muy vulnerables. Entonces, eso, esto que hoy las compañeras decían, ¿no? Pero porque el secuestro y la camioneta blanca puede pasar, pero ¿sabes qué pasa? Cuando alguien te secuestra con violencia, uno claramente se identifica como víctima, pero la violencia es mucho más perversa y utiliza mecanismos mucho más manipuladores. Puede ser las redes sociales, puede ser generar regalos, generar el acceso al consumo, generar distintas necesidades. O sea, quien recluta mira cuál es la necesidad de esa gurisa o de esa persona. Sí, la manipulación y la culpa colocan la responsabilidad en la víctima, la vulnerabilidad en la que se encuentra y no en quienes están, en quienes se benefician de este negocio millonario, ¿no? Y la culpa como un elemento que inmoviliza para la denuncia, y para salir de esa situación. Entonces es bien complejo el abordaje, al igual que otro tipo de situaciones como la situación de violencia basada en género, que esto es también una violencia basada en género. Y en este sentido, en la presentación del seminario, en la Intendencia mencionaban la dificultad del acceso a los datos, ¿no? Y cómo el dato como un elemento importante para pelear contra la trata. Ustedes tienen un registro propio, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son las dificultades en que se enfrentan para poder elaborarlo? Mira, nosotras actualmente... No queríamos dejar de hacer esta pregunta. No, en 10 minutos no nos da. Sí, disculpen. Y hay otra. Dale. O sea, nosotras en este momento, si no me equivoco, corregime, Tania, tenemos contabilizadas que en este momento hay desaparecidas, en nuestros registros, 26, si no me equivoco. Por ahí. 25, en el momento están desaparecidas, sí. O sea, el registro de estas desapariciones intermitentes es sumamente difícil también de registrar. Nosotras intentamos, y es como algo que a cada reunión que tenemos, gurisas, hay que actualizar la planilla, pero también es como difícil. Pero sí, en realidad, o sea, una vez por semana nos llega un caso. O sea, más de 200 casos desde que nosotras existimos como colectivo hemos registrado. Sí. De esos 200 casos más de 200 casos, ¿no? Estoy tirando así. Sí, tenemos estas que son intermitentes y tenemos gurisas que han desaparecido por un periodo mayor y han aparecido y esa aparición de repente también es muerta, ¿no? Como tenemos el caso de Marenales,
Natalia creo que era, ¿no? Sí, Natalia Manes. de Shakira también. De Shakira, bueno, sí, hay muchas, de Maya, casos de muchas mujeres que hemos buscado y que aparecen, o sea, terminan siendo en feminicidio. Que en general las desapariciones nuestras, o sea, digo, con las que abordamos, en general tienden a ser tres caminos. Una termina en un feminicidio, ¿no? Otra es la trata con fines de explotación sexual. Y bueno, y la otra de repente tiene que ver más con cuestiones familiares, con situaciones de vulnerabilidad dentro del hogar y que la gurisa o en un hogar del INAU y se escapa porque estás viviendo violencia ahí, o se escapa de la casa porque está viviendo violencia familiar o situaciones, y tal, y por eso también es otro de los registros que podemos llegar a tener. Pero todo esto nos vuelve a traer a lo mismo que estamos hablando de hoy, de que las desapariciones son un conjunto de vulneraciones, o sea, vulnerabilidades que están ahí previamente, y bueno, y dentro de las cosas que ella mencionaba, que Sandra mencionaba hace un ratito, de esto que los captores se aprovechan, bueno, las situaciones de contexto familiar crítico es uno, ¿no? O sea, cuando hay problemas familiares, problemas con la madre, con el padrastro, con el hermano, y acá está bueno remarcar esto que también nosotros siempre hablamos de la madre, porque las ausencias paternas en general son la mayoría, entonces, bueno, nada, eso, o sea, se aprovechan de esas situaciones y bueno, la posibilidad de irte de tu casa está frente a este nuevo horizonte que te estoy planteando y bueno, y ahí es otra forma de enganche también. Sí, yo quería hacer una puntualización sobre eso, que con los cambios legales que hubieron, ¿no?, en 2018 con el tema de la ley de trata, entraron también como delito, por ejemplo, uniones arregladas, ¿no?, o forzadas, Sí. como forma, como mecanismo de acceder a bienes o servicios, ¿no? Entonces, este caso de los regalos que tú mencionabas, Sandra, que está muy zarpado porque ni siquiera muchas veces ni siquiera los operadores sociales ven este tipo de casos como trata. O sea, nosotros tenemos por un lado lo que es la ley, ¿no?, que es tremenda ley, y por el otro lado es cómo bajar esto a tierra y cómo visualizar determinados casos como trata, ¿no? O sea, pasa, por ejemplo, casos de operadores que trabajan con las familias y ven ascenso social en muchas de estas uniones, ¿no? En uniones desiguales, tipo gurisas de 16 años con tipos de 50, que en realidad es una forma de ascenso social, entre comillas, ¿no? La gurisa puede tener una casa tal vez un poco más digna, acceso a ropa, comida, etcétera, y en realidad legalmente eso ya es trata en realidad, pero no se visualiza en el terreno, ¿no? Ni las propias chiquilinas, ni tampoco los agentes estatales. Entonces, nada, dificultades. No, sí, la everywhere. problemática es compleja. Eso que sí. trae claramente es la brecha que hay entre el marco normativo, legal que tiene nuestro país. En general nuestro país es de punta en la región, tiene buenas leyes, pero hay una gran brecha con la aplicación de esas leyes. Y ahí ¿no? nos Y metemos. con la respuesta que da el Estado. Y ahí nos metemos justo, Sandra, gracias. Tenemos Sí, tenés el desafío. Tenés el desafío en 5 minutos de justamente abordar este tema, ¿no? Porque estamos al tanto de que existía un equipo especializado en abordaje de la trata, el cual fue desmantelado, donde acá abre dos temas, ¿no? Por un lado, justamente cuál es la posición del Estado frente a esta problemática, donde teniendo un equipo especializado decide desarmarlo, y actualmente en qué está eso. Y por otro lado, que abrimos, y es el gran desafío, también la precarización en que deja a esos dispositivos, ¿no? La precarización laboral. Bueno, importante el desafío, pero viene todo como venimos conversando. Por un lado, tiene que ver con esto de los números que ustedes planteaban anteriormente y las dificultades que planteaban, dónde están nuestras gurisas, de llevar ese registro. También en el servicio de atención a víctimas de trata de personas tuvimos esa dificultad, porque desde el Estado dice, bueno, ustedes atienden a un montón de mujeres que se autoidentifican como víctimas de trata, y acá resalto el tema de que en todo el mundo la víctima de trata hace el autorrescate, o sea que no sale por ayuda del Estado, de una denuncia, sino
por una vía de escape que encuentra ella con sus compañeras, ¿no? Y eso nosotros en el servicio, la fuente de derivación fueron las propias mujeres. Y eso generaba una tensión con el acceso a la justicia, porque decía, ¿por qué entonces no presentan la denuncia? Y es porque la denuncia no puede caer sobre la espalda de esta mujer que está intentando salir adelante. No puede sostener. No puede sostenerla, ¿tá? Y porque las denuncias muchas veces la fiscalía puede acusar cuando tiene pruebas, pero cuando no tiene pruebas es difícil. Entonces, yo qué sé, si miramos para atrás, miramos la posta del Cangrejo, eran gurisas de Cerro Largo trasladadas a Punta del Este. Solo se tipificó explotación sexual, no se tipificó trata, que tiene una pena más grande, porque se vio solo cuando la gurisa estaba en Punta del Este y no se ve todo lo anterior, que era lo que venían trayendo. Operación Océano empezó en noviembre del 2019. Estas gurisas todavía tienen la vida suspendida con un proceso judicial, ¿no? Entonces, bueno, desde la respuesta del Estado se tomó una decisión de no seguir tercerizando y conveniando con una organización de la sociedad civil, en este caso el PASO, para seguir al frente del servicio. Nosotros veníamos con una experiencia desde el 2011 de atender víctimas de trata, más de 800 víctimas hemos atendido. Bueno, eso es un cambio en la política pública y realmente quedó un equipo de emergencia con una respuesta muy mínima, escasa, y realmente nos preocupa mucho las víctimas. Por ejemplo, este año hubo 2 casos, uno en Punta del Este, mujeres argentinas explotadas sexualmente, y después tuvo el caso de Artigas con varones, y nos preguntamos quién está atendiendo a esas víctimas. Realmente nos preguntamos, porque es obligación del Estado. Bien, bueno, quedan abiertas un montón de preguntas que seguramente las vamos a volver a invitar a participar del espacio. Y bueno, y para irnos, compartirles que las compañeras de Dónde Están Nuestras Gurisas realizan talleres, no sé si quieren informar brevemente. Sí. Bueno, que estamos abiertas a recibir pedidos de talleres, ¿sí? Nosotras hemos dado en CAIF, en liceos, en escuela, incluso en el IPA, etcétera. O sea, nos pueden escribir a dondeestannuestrasgurisas@gmail.com y nos fuimos. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, gracias. Chau, chau.